Buenas noches, amigas y amigos de Día Uno. Me da muchísimo gusto volverlos a encontrar. Para Día Uno, en ese trabajo periodístico, siempre es importante tener a los personajes, a los temas, a los funcionarios, que luego en la condición de reportero uno tiene que ir a preguntarles ¿y qué ha pasado? ¿Y qué pasa con esta situación? Y hoy es, en particular es especial, porque es una entrevista que ya habíamos venido buscando desde hace rato y le doy la bienvenida al tesorero municipal. Estimado Miguel, mucho gusto en saludarte. Buenas noches, Carlos Agustín Gorrocino Hernández. Es que a mí mi mamá cuando me dice Miguel Ángel, es que ya se armó el pleito. Bienvenido, muchas gracias. Ahí hay gente en Día Uno, nuestros 123,000 seguidores, que quieren saber cómo nos fue, cómo le fue a Tuxtla Gutiérrez al cierre de 2022, en materia de recaudación, en materia de gasto. La última vez que platicamos en Día Uno hablábamos de este tecnicismo, disciplina financiera, y usted y yo decíamos, bueno, es poner orden en la casa, pues. Del relajo que venía anterior, y lo digo con mucha franqueza, con conocimiento de causa, a esta gestión, a este tiempo de Carlos Morales, 2 gestiones ya. ¿Cómo va? Eso me gustaría que platicáramos. Y bienvenido, gracias por la oportunidad de la plática. Pues gracias, Miguelito, pues con mucho gusto me honro en poder otorgar información que es pública, porque las cuentas públicas las hacemos de conocimiento de la sociedad en nuestra página de internet. Sin embargo, es muy técnica y en ocasiones es difícil de leer, mejor dar así de manera sutil, digerida. Sí, va a tener que usted disculpar al reportero, pero luego preguntamos así de, a ver, ¿qué ha pasado? Y me acuerdo, y creo que los tuxtlecos se acuerdan, las familias se acuerdan, estaba en un hoyanco financiero. Bueno, no era hoyanco, era una cosa enorme, mucho dinero que terminó en otro lado, no sé en dónde, yo no lo vi, pero sí, no terminó en la obra pública, no terminó en los servicios de la ciudad cayó decayó en sus servicios, en su infraestructura, en muchas cosas. Bueno, vuelta a poner de pie. ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo vamos? Bueno, desde el inicio de la administración nos hicimos el propósito de establecer esto que llamamos técnicamente disciplina financiera, que consiste en buscar el fortalecimiento de los ingresos, que también consiste en evitar dispendio en el gasto, gastar estrictamente lo necesario para mantener los servicios públicos de manera constante y tratar de ir saldando los pasivos de deuda que en su tiempo dejaron otras administraciones, a efecto de que pues cada vez los tuxtlecos tengan menos obligaciones como sociedad, como municipio, con sus proveedores y con sus contratistas. Modernizar la parte administrativa de los ingresos, del gasto, tener un catastro confiable, una serie de elementos que tienden a indicar que haya transparencia, que haya orden. Entonces, bajo esas premisas, a la larga, cuando tienes esta disciplina financiera, se generan resultados en el mediano y en el largo plazo. Acabamos de cerrar la cuenta pública 2022. Se registraron ingresos netos reales, 2.947.9 millones de pesos, que comparado con lo que se recaudó en 2021, 2.515.9 millones de pesos. Esto significó que los ingresos de un año para otro crecieron 432 millones, que significaron un crecimiento del 17.2%. Entonces, esta es una buena noticia, porque veníamos de una pandemia donde había habido cierto nivel de recesión, pero ya del 2021 para el 2022 los ingresos crecieron de una manera importante. Eso significa, y lo pregunto así con la franqueza del mundo, es
¿Hay confianza en la administración? La gente está viendo la obra. Posiblemente no esté viendo la construcción de una obra de relumbrón, ¿no? No sé, pienso en una torre, ¿no? En un paso a desnivel construido por la administración municipal. Pero sí calles nuevas, sí servicio de limpieza, sí luminarias. ¿La gente devuelve la confianza? Sí, ¿Paga su impuesto a por tiempo? supuesto. Mira, ya desagregando la parte del ingreso, te quisiera comentar, por ejemplo, los ingresos derivados por el impuesto predial crecieron 13%. Y derivado que las participaciones federales, que digamos es esa parte que el gobierno federal le transfiere a los estados y a los municipios de la recaudación del IVA, de la recaudación del impuesto sobre la renta y de otras contribuciones más, pues te da una parte. Pero si tú como municipio logras tener un incremento por encima del promedio estatal y nacional del impuesto predial y de los ingresos por agua, te premia. Es decir, te va a dar más participaciones también por encima del promedio. Y ese ha sido el caso de Y ese ha sido el caso de Tuxtla. Por ejemplo, de las participaciones federales de 2021 para 2022, crecieron en 22.2%. Digo, la verdad es una buena noticia. Y también tenemos hoy la confianza que para el 2023 van a seguir creciendo tanto los ingresos propios como las mismas participaciones. El presidente Carlos Morales reciente me decía, en el caso del predial hemos tenido incrementos y consideramos que, bueno, en estos 3 primeros meses, ¿no? Que es enero, febrero, marzo, que cuando se dan incluso algunas facilidades de pago, unos descuentos, se van a reflejar el siguiente año, porque esta política de coordinación fiscal permite tener posiblemente no el peso a peso, no el peso que recibe el ayuntamiento como un peso federal, sí da un poquito más, ¿no? Y esas son buenas noticias, porque se traducen en obras, se traducen en servicios, en que tenga el municipio dinero para hacerle frente a cualquier eventualidad, o pensar, no sé, yo pienso mucho en obra pública, en calles, por ejemplo. Sí, mira, te voy a dar algunos datos. Cuando en el año 2018, que es cuando se hizo el cambio de gobierno, los primeros trimestres correspondieron a la administración 2015-2018, el último trimestre ya a la primera administración de Carlos Morales. De obra pública se gastaron entre el municipio y el MAPA 161.4 millones. Y vino creciendo, en el 2019 163.4 millones. En el 2020 286.6. Poco a poco vino creciendo. En el 2021 467.8. Ahí se dispara. Ahí empezó el disparo. En el 2022 tuvo una pequeña caída, 446.7. Pero como hay obras que no se alcanzaron a pagar, eso va a tener un efecto positivo en el crecimiento del gasto en 2023. Este año, sí. Esperamos incrementos. Estamos estimando de una manera preliminar que podríamos llegar a gastar cerca de los 570 millones de pesos. Ese es sí. Es una buena proyección. Sí. Eso se va a traducir en obra, en inversión en la ciudad. Eso va a ser obra directa. Hay otros datos que son importantes. Por ejemplo, en parque vehicular en 2018 se gastaban 12.1 millones de pesos. En el 2022 se gastaron 73.9 millones de pesos. O sea, un incremento importante, sustantivo. Más del doble. Entonces, cuando los ingresos crecen y se sigue manteniendo el orden en el gasto sin dispendio, el gasto de inversión se dispara también. Y eso es lo que le está ocurriendo ahora
al municipio de Tuxtla. Entonces creemos, salvo que pasara una situación atípica, Una pandemia. Sí, un sismo. un evento atípico, extraordinario, si un sismo o algo, pues pensamos que el 2023... Por aquí creo que es madera, pero... Sí, creemos que el 2023 podría, tampoco puedo asegurar, No, claro. pero podría ser mejor todavía que el 2022. Excelente. Maestro Gorrosino, y ahí la gente que nos ve y nos sigue aquí en Día 1 se da cuenta de que hablamos de que Morena, el presidente Carlos Morales, la disciplina esta financiera con la que se ha vuelto a retomar y a poner de pie la ciudad, no puede abstraerse del pasado. Y me refiero a las deudas que habían, a los pagos, hubieron préstamos, según entiendo. ¿Cómo va? Porque platicamos... Bueno, me acuerdo que había, y que el comienzo de la cuarta transformación en Tuxtla Gutiérrez fue así como que cuesta arriba. Así, lo vi así para arriba. ¿Cómo va? ¿Ya se equilibró? ¿Cómo vamos? Bueno, mira, al 30 de septiembre de 2018, que fue el último año de la administración 2015-2018, y que es cuando nos toca recibir la administración en el primer periodo de Carlos Morales, contabilizamos de deuda registrada más deuda no registrada, y explico lo que es la deuda registrada. La deuda registrada es lo que sí se debía, pero que se apuntó en la contabilidad del municipio. La deuda no registrada eran obligaciones que también se debían, pero que no lo registraron en la contabilidad. Digamos, hubo una falta administrativa en no haber reconocido esos adeudos, porque al final de cuentas los proveedores te exigen el pago, porque finalmente lo devengaron me entregaron algunos las casos adquisiciones o los servicios, ¿sí?, o la obra. Entonces fue una falta administrativa de no haberlo registrado. Nosotros tenemos contabilizados 1.455.5 millones de pesos. No hemos hecho un recuento porque se siguen acumulando pasivos que no conocíamos. ¿A estas alturas? A estas alturas. Ahorita te voy a citar uno que todavía no lo traemos en este monto. Bueno, de los 1.455.5 millones de pesos que recibimos, a la fecha traemos 467 millones de pesos. Esto es por parte del municipio, sin contabilizar tampoco la deuda del ESMAPA, que yo no soy la fuente para decirlo. No, claro, el ESMAPA, decirlo ellos. Pero ellos traen otro monto también significativo, que también lo han venido reduciendo. Pero de los 1.555 a 467 millones, hemos reducido casi en 68% el nivel de la deuda. Entonces estamos entrando, digamos, ya entró el municipio en un círculo virtuoso. Más ingresos, menos deuda y menos dispendio de recursos. Y esa es la clave. Por ahí ha funcionado el hecho de que se va a pagar. A ver, me quedo pensando, ahí nos está viendo un proveedor, un contratista de aquel entonces que dice, sí, ahí se está acordando. A mí me dijeron, porque tenían contratos incluso, ¿no? Tenían administrativamente pues estaba bien organizado, ¿no? Pero nunca les pagaron. Y me quedo pensando, si todavía siguen surgiendo esos pendientes, ¿qué más habrá? O sea, bueno, siguen saliendo laudos, siguen saliendo, bueno, la última sorpresa es que, si no mal recuerdo, fue el 14 de octubre del año pasado, llegó una solicitud del SAT pidiendo que entregáramos información acerca de lo que habíamos timbrado y enterado del impuesto sobre la renta de 2016. Que correspondía a la nómina. O sea, sí, por supuesto. O sea, el municipio tiene la obligación de todos los sueldos y salarios, es el ISR, retener el impuesto de la renta que le corresponde a cada trabajador y enterárselo al sistema de administración tributaria cada mes. Bueno, resulta que en 2016 pues no enteraron ese importe.
¿Cuánto correspondía? ¿Cuánto era de ese importe? Mira, no traigo el dato muy claro en la cabeza, pero debe haber sido entre 16 y 17 millones de pesos. Pero como pasa el tiempo, esos importes se actualizan y también generan recargos y multas. Intereses, como la tarjeta de crédito. Recargos y multas. Bueno, al final del día, la autoridad nos condonó una multa. Se iban a pagar más o menos alrededor más de 50 millones y terminamos pagando casi 46 millones de pesos. ¿Ya se pagó? Sí, los liquidamos en el mes de febrero y bueno, pues ese importe habría que agregárselo al saldo del 30 de septiembre de 2018, porque fue anterior y no teníamos conocimiento. Nos enteramos el 14 de octubre de 2022. De 2022. Ahí nos enteramos. No, la verdad es que a mí Pero no, ya está liquidado. Bueno, sí, pues, porque ser autoridad, o sea, no van en particular contra un partido, no van en particular contra una persona, van contra la figura del ayuntamiento, pero yo lo que cuestiono, lo que critico, lo que destaco, lo que me hace ruido, la verdad que me hace ruido, ese es un dinero que fue a parar a otro lado, que lo manejaron de otras formas, que no es la correcta, porque al menos en términos financieros, en términos administrativos, la administración pública es muy concreta, muy correcta, pues eso puede ser considerado desvío de recursos, omisión, lo que gustes y mandes, pero le impacta a la sociedad, pues, porque eran 40 millones de pesos que pudieron haber servido para varias cosas allá. Para hacer obras. Por ejemplo, calles que tanto se... Para darle agua a alguna colonia que no tenga red de agua. Por ejemplo. Para pavimentar algunas calles que están dañadas y que requieren ser mejoradas. O la adquisición de más luminarias o de más contenedores o cualquier otra inversión que se considere conveniente hacer. Sí se deja de hacer esa inversión por pagar esos pasivos. No, y le voy a decir una cosa y la gente ahí nos va a ver. Meterse con el SAT no es un asunto de que, ay, no le pagué el año pasado, no te preocupes. Técnicamente se le llama, en una vez que te lo determinan, se le llama crédito fiscal. Se convierte en deuda. Se convierte en una deuda. Y no hay modo de evitarlo, lo tienes que litigar. Puedes litigarlo, pero si lo litigas en el tiempo será peor. Exacto, se va a crecer. Si pateas el bote, solamente es para adelante, pues. Si pateas el bote, te va a costar más caro. Sí, me imagino. En el tiempo. Bueno, pues estamos en 467 más o menos al 31 de diciembre. Hay que sumar los 40 y tantos. Hay que sumarle a los 1455, por ejemplo, a esos 45. Voy a hacer un recuento de nuevo para actualizar esa cifra. De acuerdo. Se mueve. Ojalá ya no se mueve. Bueno, salen los laudos también, que la gente se mueve. También hay laudos que sinceramente no los he agregado y que los hemos pagado. Los voy a contabilizar y voy a hacer el recuento. Digo, lo vamos a hacer para transparencia de la sociedad. Me queda claro una cosa y tal vez coincidamos o no, pero funciona muy bien que tengamos en la presidencia al Movimiento de Regeneración Nacional, en el Estado al Movimiento de Regeneración Nacional y que la ciudad esté gobernada por Morena. Perdón, porque también en política y los políticos tienen sus respectivas diferencias, son escenarios diferentes, pero yo me voy ya a la ciudad y mientras la línea de conducción siga siendo, por lo menos, no una supercarretera, sí una línea conocida, pavimentada, una calle del mismo color y del mismo partido, si hay un criterio de hacer que el gasto funcione, también eso le repercute positivamente a la gente. Y mi pregunta es, 23 esperamos mejores cosas en obra pública. ¿Y el 24? Bueno, habría que esperar cómo va a evolucionar el país, muy particularmente en la arena política. En la parte de crecimiento económico, las variables macroeconómicas, para ver cuál sería la perspectiva del 2024. Estoy hablando de la parte financiera. Sí, los números que de los números. Habría que esperar, yo creo que por ahí, como en el mes de octubre, noviembre, podríamos más o menos tener una idea de cómo podría resultar el 2024 para Tuxtla.
El presidente Carlos Morales tiene, y no sé, y digo porque el presidente recibe mucho impacto, ¿no? Mucha petición, pero se voltea con el administrativo y le dice, oye, ¿podemos hacer? ¿No le ha propuesto alguna obra en particular? No sé, pienso, el circuito interior al final del día pues es una inversión del Estado. Es Los una pasos, obra que le corresponde al Estado, que el Estado con sus propios recursos la programó, la tendrá presupuestada y en su caso la ejecutará. el ayuntamiento no va a ser, pienso en más domos, pienso en más, no sé, más polideportivos, pienso en... Mira, como el año pasado tuvimos remanentes, es decir, tuvimos más ingresos que gastos, Sí. tuvimos por ahí digamos, un remanente de alrededor de unos 118, 120, entre 118 millones de pesos, 128, de los cuales 118 los vamos a destinar, lo estamos destinando ya a gastos de inversión que se van a ejecutar en este año, solamente de remanentes del año pasado, más lo que podamos hacer. Más lo que se puede hacer. Más El lo que se gobernador, puede hacer. el gobernador, digo, vemos las horas. Y ha pavimentado calles y ha hecho obras. Eso también se suma a la labor de rescate de la ciudad. Sí, hay una coordinación entre el Estado y el municipio en donde se acuerdan qué acciones hará el Estado en el municipio y cuáles hacemos nosotros. Sí, hay una coordinación. Ninguna intención del ayuntamiento de Carlos Morales, y me refiero ya a la salida, de generar un crédito, una deuda. No, es un de hablar- compromiso que Sí, es un compromiso de tanto el cabildo del periodo anterior como el de los dos hicieron compromisos de no tomar deuda. Y no vamos a tomar deuda. Mira, el año 2018 tomamos un financiamiento, recordarás, de 105 millones de pesos, para el... porque no nos dejaron las reservas para cubrir los aguinaldos de 2018. Y tomamos un crédito de 105 millones de pesos. ¿Qué hicimos en 2019? Hicimos un doble esfuerzo. Por un lado, creamos la reserva de los aguinaldos 2019, pero aparte liquidamos esos 105 millones de pesos. Recuerdo que lo finiquitamos en julio de 2019. Y ya de ahí, créditos de corto plazo no hemos tomado. En el año 2020 tomamos un crédito de adelanto país, 55 millones de pesos, los cuales los liquidamos al término de la administración anterior. Y ya en este año no hemos tomado nada de financiamiento. Eso quiere decir, tesorero, eso quiere decir, maestro Gorrosino, que lo que llega a la ciudad, aplicándolo bien, utilizándolo bien, sirve, alcanza. Iba yo a hacer una referencia, dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿no? Cuando no hay quien se robe la lana, el dinero público se alcanza. Rinde. Sí. O sea, yo a él se lo escuché y el presidente Andrés Manuel también lo ha manejado, pero me queda claro que cuando hay un punto punto de vergüenza, diría yo, de orden, hay técnicos haciendo la labor del gasto, pues el dinero sí funciona, ¿no? Sirve para lo que sirve, para lo que es. Bueno, y aprovecho para dar un dato. ¿Cómo va el predial en el ejercicio 2023? Que esto es lo que da origen a esta entrevista, por cierto. Aprovechamos, maestro, sí, lo hagamos. Sí. Mira, al día 3 de marzo, en el año 2022 habíamos recaudado 131 millones de pesos. A la misma fecha, al día 3, o sea, al día de ayer, llevamos recaudado 149 millones de pesos. ¿Qué significa? Que traemos un crecimiento de más de 18 millones de pesos a escasos, un poquito más de 2 meses. Llevamos 17 millones de pesos más. O sea que para el cierre podemos alcanzar. Hemos crecido 13.3% el ingreso por predial a esta fecha, lo cual nos da una expectativa de que el predial ya proyectado al 2023 va a crecer por ahí alrededor del 13%. Entonces, si crece el predial de 2013, pues seguirán creciendo
las participaciones. Sí, la coordinación fiscal. Eso es lo que le preguntaba yo al presidente. ¿Cómo va? Y me decía, no, más o menos está en el 13%, ¿no? Más o menos me decía. Pero eso ya cuando vas con la federación, ya le dices, mira, soy buen recaudador, ¿no? Y entonces entra la participación, la ley de coordinación fiscal y te genera otros recursos. Los algoritmos o las fórmulas, pues, para explicar de una manera más simple, las fórmulas de distribución de los principales fondos de participaciones consideran una variable que es tu crecimiento del predial y del agua. Si creces, en tu fórmula te beneficia. Si decreces, o si creces marginalmente, también tus beneficios se quedan marginales. Yo sé, y ya me lo comentó, y vamos a ir perfilando nuestra... Estamos acá toda la noche platicando acá. El SMAPA es un organismo público operador del agua. Descentralizado, y tiene su propia estructura. Y el presidente se toma todos los jueves para tomar decisiones de ahí. Nada más desde aquí, sin ánimos también de meternos, yo personalmente, de no tener a la persona para preguntarle, pero el hombre de las finanzas del ayuntamiento tiene un panorama más o menos cercano. ¿Es posible, esa es mi pregunta, es posible que al final de esta administración también el SMAPA quede pues puesto de pie? Ya no digo que vuelto a ser el pristino organismo operador del agua en términos administrativos y financieros, pero pues ahorita está bajo presión, se mantiene bajo presión, una cartera de deuda, una necesidad de inversión que no logra encontrarlo, batallando. Veo al SMAPA, según mi percepción, también, ¿no? Queriéndose poner de pie. Mira, el SMAPA ha crecido sus ingresos, según datos que me proporcionan a mí. Creo que no soy la mejor fuente para estar y lo digamos así. Sí, lo digamos así. Pero ellos sí han venido creciendo sus ingresos. Por decir algo, en 2018 el SMAPA recaudó más o menos 420 millones de pesos y ya para el año 2022 recaudó 558.7 millones de pesos. Para el 2023, según me han comentado, tienen proyectado llegar alrededor de los 600 millones. O sea, sí han venido creciendo sus ingresos, sin embargo, tienen en el organismo operador una serie de problemas estructurales que no solamente son de la parte financiera, sino de la parte de desinversiones que ocurrieron en la infraestructura. Micromedición, macromedición, sistemas de válvulas. Bueno, al inicio pues no habían equipos de bombeo, ¿no? Por ejemplo, sí. Hoy hay equipos de bombeo y hoy hay agua en la red. Tienen problemas de tuberías bastante viejas, ya terminaron su vida útil. Entonces, digamos, tienen problemas de la infraestructura pues bastante serias. Pero pues yo creo que si el organismo sigue con una tendencia positiva de sus ingresos, si controlan sus gastos y logran llegar a tener en algún momento un equilibrio financiero que les dé un margen para hacer algunas inversiones o conseguir flujos externos para hacer inversiones, yo creo que en el mediano plazo podrían llegar a tener una situación mejor. O sea, han hecho un gran esfuerzo, pero desde mi punto de vista pues todavía traen, digamos, una serie de problemas estructurales derivados pues de la falta de atención o de la falta de planeación del pasado. Usted es muy correcto, yo no. Desde el saqueo que le han hecho los últimos años, que fue considerado una caja chica. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento. Yo voy a invitar al ingeniero René León, que él tiene más claridad en el tema. Maestro, de frente a los usuarios tuxlecos de redes sociales que nos ven a través del Día 1, y era un tema en política y en vida pública, en la opinión pública, ¿más impuestos en el caso de Tuxtla Gutiérrez? ¿Está previsto? No sé, pienso en... Bueno, en este año, tenemos que ser sinceros, sí movimos la tasa del impuesto predial, la pasamos del 1.25 para los terrenos construidos, los demás no se movieron, y la pasamos a 1.38. Sí hubo un movimiento de la tasa, porque me permito explicar.
De las principales ciudades de Chiapas, ya ni siquiera nos comparemos con el resto del país. Quien tenía la tasa más baja era Tuxtla. Por ejemplo, Tapachula tenía 1.38, que es con la que nos igualamos ahora en este año. Y San Cristóbal tiene, si no me equivoco, una tasa de 1.5 al millar. Esa es la tasa que cobran. Yo creo que para el siguiente año nosotros ya no, yo creo que no haremos ajustes mayores. Quizás salgamos a algunas acciones importantes en este año y el que viene de tratar de incentivar a todos aquellos contribuyentes que tienen adeudos de su predial para que pues se pongan al corriente y ayuden a que el ingreso siga creciendo y se sigan haciendo inversiones. De acuerdo, las multas de tránsito, las multas de pienso en la gente que va conduciendo ebrio y pienso en el parquímetro. Se modifican, tienen algún ¿cómo se mueven esos? ¿Cómo se registran? Bueno, en el parquímetro se cobran 6 pesos la hora. ¿No se van a modificar? No se movió, este año siguió igual. Lo que sí creo que muy pronto vamos a anunciar un programa de una reestructura del sistema de parquímetros en virtud de que los que tenemos ya llegaron a su vida útil. Sí. Y estamos ahorita trabajando en un proyecto nuevo que por el tema de la propia burocracia pues nos va a llevar yo creo que un par de meses en instrumentarlo. Estamos digamos ya en el proceso de armar el proceso de licitación y de adjudicación. Y yo esperaría que pronto tengamos un sistema muy moderno de parquímetros. Excelente. Esa es una noticia muy buena. Para que sigan mejorando el servicio de estacionamiento en la vía pública. En la vía pública. Las multas por andar conduciendo en el estado de... ¿No se mueve? ¿Para arriba? Porque luego son poderosas y qué bueno. Muchos ahí nos ven y dicen, sí, qué bueno. El que ande bolo manejando, multa. No se incrementa, no se baja. Bueno, las multas creo que en el ejercicio anterior tenían la aplicación de algún descuento, simplemente creo que ya no están aplicando los descuentos. Quien aplica las multas no es la Tesorería Municipal, sino la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal. Es a quien le corresponde la aplicación de las multas. En ese sentido, nosotros solamente una vez que las emiten, nosotros las cobramos. De acuerdo. Y para ir perfilando y dándole las gracias por la entrevista, el servicio de limpia ha sido el de la contenerización, el de ponerle depósitos ahora sí que a todo el territorio ha permitido tener una nueva ciudad un poco más limpia y eso ha impactado varias cosas. ¿No han pensado, y lo pregunto abiertamente, en generar un impuesto, un cobro? ¿Sigue siendo gratuito? ¿Va a ser siendo gratuito? Sí, seguirá siendo gratuito, no hay un cobro. Bueno, sí hay un cobro para aquellos generadores de altos volúmenes, o sea, para comercios que Samsung, que generan grandes volúmenes, a ellos sí se les cobra, siempre se les ha cobrado, está determinado en la ley de ingresos, pero digamos a lo que es la recolección domiciliaria no se cobrará. De acuerdo. Me quedo pensando en aquella idea también que el Congreso puso así cuando propuso el Ayuntamiento cobrar el sistema de luz. El derecho de alumbrado público. El derecho de alumbrado público. ¿Cómo va ese tema? ¿Sigue vigente? ¿Está puesto ahí? No, como el Ayuntamiento propuso, pero finalmente el Congreso determinó no autorizarlo. Nosotros habíamos pensado en su tiempo, porque la verdad los ingresos del municipio en ese tiempo eran muy limitados. La idea era crear ese derecho para crear un fondo y que ese fondo fuera creciendo en el tiempo para que sirviera el mantenimiento, la renovación y hasta el reemplazo de las luminarias, porque las luminarias tienen un plazo, sí, tienen un periodo de vida.
Nosotros hicimos el esfuerzo con los recursos propios, sin tomar deuda, de hacer el reemplazo de las luminarias. Alrededor de 43,000 luminarias se han reemplazado, ya quedan muy poquitas de tecnología vieja. Y hicimos el esfuerzo de reencender la iluminación. Pero mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir en el futuro cuando se tengan que volver a reemplazar? Volver a hacer una inversión, y ahí para eso servía ese fondo. Se requiere, si se requiere, se va a requerir nuevamente de hacer un gran esfuerzo. La pretensión de nosotros en su momento era crear un fondo para hacer el guardadito, para crear una reserva, para que cuando se fueran a reemplazar otra vez las luminarias que fenecieran, pues simplemente la autoridad tomara el recurso del fondo y las volviera a reponer. Pero pues finalmente nosotros, digamos, la necesidad de corto plazo la resolvimos de otro modo. Sacrificamos otras cosas por privilegiar el alumbrado, y bueno, pues finalmente terminamos teniendo éxito en el programa, no con la velocidad que hubiéramos hecho si tuviéramos tenido otro fondo, pero lo logramos. Finalmente, y le agradezco mucho al tesorero municipal de Tuxtla Gutiérrez, el maestro Carlos Gorrosino Hernández, preguntarle, y ahí nos está viendo mucha gente del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, ¿hay incremento al salario? Ese día escuché al presidente que a la gente que anda en la calle, en las brigadas, ahora que hay campañas contra el dengue, Zika, se les da un cachito, pero pienso en general, por un lado, ¿hay alguna previsión de hacerles un ajuste para arriba? Sí, va a haber un incremento al salario. Se está buscando una fórmula de beneficiar a los que menos ingresos tienen. También creo que vamos a respetar que en el municipio no haya nadie que gane menos del salario mínimo. Ya veo que se incrementó de manera significativa para este año, y vamos a tratar de garantizar que nadie gane por debajo del salario mínimo y privilegiar a los que menos ganan. Eso va a ser. Creo que ese anuncio pues, pronto lo hará el presidente municipal, y bueno, esperaremos a que lo dé a conocer para operar. De acuerdo. Y también le comento que tenemos un fideicomiso de creación de reservas de aguinaldos. Mes a mes lo vamos nutriendo. Para que no haya bronca. Para que cuando llegue el mes de diciembre, más o menos 15, no se anden tomando créditos de corto plazo. Y también les comento, el propósito es que también en el 2024 dejaremos la reserva correspondiente para los 9 meses que nos toca de administración, a efecto de que la autoridad que tome el turno no se encuentre con el problema que tuvimos nosotros. Muchísimas gracias por venirnos a dar todas estas rumbos, luces. Luego la gente anda preguntando cómo va, y encontrar un tesorero que tenga esa capacidad de comunicar y de explicar. La empatía para hablar con la gente es no todos los días. Muchas gracias, muchas felicidades, buen trabajo, maestro. Pues refrendamos a ti, a cada ciudadano, de seguir trabajando con esa disciplina que comentamos, de seguir operando con honradez, con profesionalismo y con mucha entrega hasta el final de la administración. Ya hablaremos, y queda usted cordialmente invitado para que sigamos hablando de, bueno, es que hay muchos temas. Me quedé pensando en los sindicatos, pero ya lo hablaremos en algún otro momento. Con gusto. Buenas noches, muchísimas gracias, maestro Rosel. Muy amable. Gracias.